En el funeral de mi hermano, mi nuera exigió mi herencia y la expulsé delante de todos. Mi nombre es Joaquín Ramos, tengo 60 años y acabo de hacer algo que jamás pensé que tendría que hacer: echar a gritos a mi cuñada del funeral de mi propio hermano. Pero cuando escuches lo que esta mujer me dijo, mientras el ataúd de Ricardo aún estaba bajando a la tierra, vas a entender por qué perdí los estribos delante de 200 personas. Lo que pasó ese día cambió para siempre la historia de nuestra familia, porque lo que mi cuñada no sabía es que Ricardo me había contado todos sus secretos antes de morir. Todos. Imagínate la escena. Cementerio San Miguel, 2 de la tarde, un sol que partía las piedras y toda la familia vestida de negro, despidiendo a Ricardo, mi hermano menor, que había muerto de un infarto a los 55 años. Yo estaba parado al lado de la tumba, sosteniendo a mi madre de 82 años, que lloraba como una criatura, cuando esa víbora de Alejandra se me acercó por detrás y me susurró al oído algo que me heló la sangre. Joaquín, necesito hablar contigo ahora mismo sobre la herencia de Ricardo. Los papeles que él guardaba en su caja fuerte, tú sabes cuáles son. Así, sin más, como si estuviéramos hablando del clima. Mi hermano llevaba 5 minutos bajo tierra y esta mujer ya estaba calculando cuánto dinero le había quedado. Pero lo que Alejandra no sabía, lo que nadie sabía excepto Ricardo y yo, era que 2 semanas antes de morir, mi hermano me había llamado una madrugada llorando como un chico y me había confesado el secreto más terrible de su vida. Para que entiendas esta historia, tengo que contarte quién era realmente mi hermano Ricardo y por qué lo que pasó ese día en el cementerio fue apenas la punta del iceberg de una mentira que duró 15 años. Ricardo no siempre fue el empresario exitoso que todos conocían. Cuando éramos chicos, vivíamos en una casita de chapa en Villa Esperanza, uno de los barrios más pobres de la ciudad. Nuestro padre, que en paz descanse, trabajaba de sereno nocturno en una fábrica, y nuestra madre lavaba ropa ajena para juntar unos pesos extra. Ricardo y yo dormíamos en la misma cama hasta que él cumplió 15 años, porque no había espacio para 2 colchones en esa pieza que también hacía de cocina y comedor. Ricardo era 5 años menor que yo, pero desde chico mostró algo que yo nunca tuve: una ambición feroz. Mientras yo me conformaba con trabajar en la ferretería del barrio después del colegio, él soñaba con ser rico. No rico como la gente del centro, rico como los que salían en las revistas. Millonario. A los 18 años, Ricardo consiguió trabajo de cadete en una empresa constructora del centro. Ganaba muy poco, pero él decía que no importaba porque iba a aprender el negocio desde adentro. Yo trabajé durante años como mecánico en un taller, un trabajo honesto que me permitía mantener a mi familia cuando me casé con Elena y tuvimos a nuestros 3 hijos. Ricardo, en cambio, cambió de trabajo cada 2 años, siempre buscando algo mejor, siempre trepando un escalón más. A los 25 años ya era supervisor de obras. A los 30 tenía su propia empresa chica de construcción. A los 35 construía barrios enteros. En esos años, nuestra relación cambió. Cuando Ricardo empezó a ganar dinero de verdad, empezó a invitarme a almorzar a restaurantes caros, donde yo me sentía incómodo con mi ropa de trabajo. Me regalaba cosas que yo no podía pagarme: camisas de marca, un reloj caro, hasta quiso comprarme un auto nuevo. Joaquín, me decía, no tenés que trabajar tanto en ese taller mugriento. Vení a trabajar conmigo. Te pongo a cargo de una obra y vas a ganar el triple. Pero yo siempre le decía que no. No porque no quisiera ganar más plata, sino porque algo en los ojos de Ricardo me decía que había gato encerrado. Los números no me cerraban. ¿Cómo podía estar ganando tanto dinero tan rápido? Cuando Ricardo cumplió 40 años, conoció a Alejandra en una fiesta de empresarios. Ella tenía 28, era linda como una modelo y trabajaba de secretaria ejecutiva en un estudio de abogados importantes. Ricardo quedó flechado desde el primer día. Me la presentó en la fiesta de Navidad de ese año, en su casa nueva de Barrio Cerrado, una mansión con pileta y jardín que parecía sacada de una película. Alejandra era el tipo de mujer que sabía exactamente el poder que tenía sobre los hombres. Rubia teñida, siempre vestida como si fuera a una reunión importante,
con esa sonrisa que usaba como una herramienta de trabajo. Cuando nos conocimos, me midió de arriba a abajo en 5 segundos y decidió que yo no era importante para sus planes. Ricardo se casó con Alejandra 2 años después, en una ceremonia que costó más plata de la que yo había ganado en toda mi vida. 300 invitados, orquesta en vivo, salón de fiestas que parecía un palacio. Yo fui su testigo, pero durante toda la ceremonia no pude sacudirme la sensación de que algo andaba mal. Alejandra no miraba a Ricardo con amor. Lo miraba como si fuera un trofeo que había ganado en una competencia. Y Ricardo, pobre Ricardo, estaba tan enamorado que no se daba cuenta de que su mujer calculaba cada gesto, cada sonrisa, cada caricia. Después del casamiento, las cosas cambiaron entre nosotros. Alejandra tenía una manera muy sutil de asegurarse de que Ricardo y yo nos viéramos cada vez menos. Cuando yo lo llamaba para invitarlo a almorzar, siempre había una excusa, que tenían planes con los amigos de ella, que tenían que ir a una reunión importante, que Alejandra no se sentía bien. Las reuniones familiares se volvieron incómodas. Alejandra llegaba siempre tarde, se sentaba al lado de Ricardo pero no participaba de las conversaciones y encontraba excusas para irse temprano. «Ay, Ricardo, tengo dolor de cabeza. Mejor nos vamos». «Oh, ay, mi amor, mañana tenemos que madrugar. No podemos quedarnos hasta tarde». Mi madre, que había criado 5 hijos y conocía a las mujeres como el que más, me dijo un día: «Joaquín, esa mujer no quiere a tu hermano. Lo que quiere es la plata de tu hermano». Pero Ricardo estaba tan ciego de amor que no escuchaba consejos. Cuando intenté hablar con él, me dijo: «Joaquín, entiendo que Alejandra sea un poco distante al principio, pero dale tiempo. Ella no creció en una familia como la nuestra, donde todos nos metemos en la vida de todos. Alejandra no creció en una familia humilde como la nuestra, eso era verdad. Había crecido en una familia de clase media que había perdido todo cuando ella era adolescente. Su padre había quebrado con un negocio de importación y habían tenido que mudarse de un barrio elegante a uno normal. Alejandra había pasado de tenerlo todo a no tener nada, y esa experiencia la había marcado para siempre. Por eso, cuando conoció a Ricardo, vio la oportunidad de recuperar la vida que sentía que le habían robado. Ricardo no era solo un marido, era su seguro contra la pobreza, su boleto de vuelta al mundo que había perdido. Y Ricardo, que nunca había tenido una mujer tan linda, que nunca había sido el elegido por alguien que podría haber estado con cualquiera, cayó en la trampa como un adolescente enamorado. Los años pasaron y yo veía a mi hermano cada vez menos. Nos saludábamos en los cumpleaños familiares, intercambiábamos algunas palabras por teléfono de vez en cuando, pero la proximidad que habíamos tenido cuando éramos chicos se había perdido. Ricardo vivía en su mundo de reuniones de negocios, viajes caros y cenas en restaurantes donde la carta no tenía precios. Yo seguía trabajando en el taller, viviendo en la misma casa de clase media donde había criado a mis hijos, manejando el mismo auto durante 10 años porque no necesitaba cambiarlo. Elena, mi esposa, a veces me decía: «¿No te da envidia la vida que tiene Ricardo?». Y yo le respondía: «No, porque yo duermo tranquilo todas las noches». Hace 3 años empecé a notar que algo andaba mal con Ricardo. Cuando venía a las reuniones familiares, que ya eran muy pocas, se lo veía nervioso, distraído. Alejandra había empezado a hablar de tener hijos, pero Ricardo siempre cambiaba de tema cuando salía el asunto. Un día me llamó y me pidió que nos juntáramos a tomar un café, sin las esposas, como cuando éramos jóvenes. Nos encontramos en un bar cerca de mi taller, un lugar simple donde no había peligro de que se encontrara con alguien de su círculo social. «Joaquín», me dijo, «necesito contarte algo, pero prométeme que no le vas a decir a nadie». Se veía pálido, como si no hubiera dormido en días. «Los negocios no están yendo tan bien como parecen. Tengo algunos problemas de plata». Le pregunté qué tipo de problemas, pero él me dijo que no era nada grave, que seguramente se iba a solucionar pronto. Pero yo veía en sus ojos que mentía. Había algo más, algo que no me estaba contando. «Joaquín», me dijo antes de irse, «si algún día me pasa algo, cuida a mamá. Alejandra no la va a cuidar». Esas palabras me quedaron dando vueltas en la cabeza durante meses. ¿Por qué me decía eso?
qué era lo que realmente estaba pasando en la vida de Ricardo. Intenté llamarlo varias veces después de esa conversación, pero siempre tenía excusas para no vernos. Alejandra me atendía el teléfono y me decía que Ricardo estaba en reuniones importantes, en viajes de negocio, ocupado con proyectos urgentes. El año pasado, Ricardo empezó a venir más seguido a ver a nuestra madre. Al principio pensé que era bueno, que finalmente se había dado cuenta de que mamá no iba a vivir para siempre y quería pasar tiempo con ella. Pero había algo raro en esas visitas. Venía solo, sin Alejandra, y se quedaba horas hablando con mamá en voz baja. Un día llegué a la casa de mamá y los encontré a los dos llorando. Cuando les pregunté qué pasaba, Ricardo me dijo que nada, que solo estaban recordando a papá. Pero mamá tenía esa cara que ponía cuando estaba preocupada por algo serio, la misma cara que había puesto cuando papá se enfermó del corazón. Hace 6 meses, las visitas de Ricardo se volvieron más frecuentes. Venía 2 o 3 veces por semana, siempre solo, siempre con esa cara de angustia que yo no terminaba de entender. Mamá empezó a preguntarme si yo sabía qué le pasaba a Ricardo, si había hablado conmigo de algo importante. Un día, mamá me llamó llorando. «Joaquín», me dijo, «Ricardo vino esta mañana y me pidió que guardara unas cosas importantes en mi placard, una carpeta con papeles y una caja metálica. Me dijo que era por seguridad, que en su casa no estaban seguros. ¿Vos sabés de qué me está hablando?» Le dije a mamá que iba a hablar con Ricardo, que iba a averiguar qué estaba pasando. Esa misma tarde fui a la empresa de Ricardo, algo que no había hecho nunca. La secretaria me dijo que el señor Ricardo estaba en una reunión importante y que no podía interrumpirlo. Esperé 2 horas en la sala de espera hasta que él salió. Cuando me vio, se puso pálido. «Joaquín, ¿qué haces acá?» Le dije que tenía que hablar con él urgente, que mamá estaba preocupada, que yo estaba preocupado. Me llevó a su oficina, una habitación enorme con ventanales que daban a toda la ciudad, muebles carísimos y cuadros que parecían de museo. «Hermano», le dije, «¿qué está pasando? ¿Por qué estás guardando cosas importantes en la casa de mamá? ¿Por qué venís tanto a verla de golpe? ¿Por qué tenés esa cara de que se te murió alguien?» Ricardo se desplomó en su silla como si le hubieran sacado todo el aire de los pulmones. «Joaquín», me dijo, «estoy en problemas muy serios. Problemas que pueden mandarme preso». Le pedí que me explicara, que confiara en mí como cuando éramos chicos, y él me contaba todos sus secretos. Pero me dijo que no podía, que era demasiado peligroso, que cuanto menos supiera yo, mejor para todos. «Lo único que te puedo decir es esto. Si algún día me pasa algo, los papeles que están en lo de mamá van a explicar todo. Y por favor, no dejes que Alejandra se acerque a esos papeles. Ella no puede saber que existen». Se fue esa tarde sin explicarme más nada, pero yo me quedé con una sensación horrible en el estómago. Esa noche no pude dormir. Elena me preguntó qué me pasaba, pero no sabía cómo explicarle que mi hermano estaba metido en algo turbio y que tenía miedo de que le pasara algo malo. ¿Qué podía hacer? ¿Llamar a la policía? ¿Seguir insistiendo hasta que Ricardo me contara la verdad? Decidí ir a ver a mamá al día siguiente para revisar los papeles que Ricardo había dejado. Pero cuando llegué a su casa, mamá me dijo que Ricardo había venido esa misma mañana muy temprano y se había llevado todo. «Joaquín», me dijo, «tu hermano estaba muy nervioso. Me pidió perdón por haberme metido en sus problemas y se llevó la carpeta y la caja». Esa fue la última vez que mamá vio a Ricardo con vida. 2 semanas después, Elena me despertó a las 6 de la mañana con el teléfono en la mano. Era Alejandra, llorando de una manera que nunca le había escuchado. «Joaquín, Ricardo se descompensó en el auto cuando venía a casa. Lo llevaron al hospital, pero no pudieron hacer nada. Se murió. Infarto masivo. Eso fue lo que dijeron los médicos. El corazón se le paró de golpe, sin aviso. Ricardo tenía 55 años. Hacía ejercicio, no fumaba, no tomaba alcohol. ¿Cómo podía haberse muerto de un infarto? Pero cuando llegué al hospital y vi el cuerpo de mi hermano en esa camilla fría, entendí que las preocupaciones de los últimos meses le habían destrozado el corazón. Alejandra estaba inconsolable, o al menos eso parecía. Se tiraba sobre el cuerpo de Ricardo, gritaba que no podía vivir sin él, que se quería morir. Toda la familia la consolaba,
Le decían que tenía que ser fuerte, que Ricardo no habría querido verla así. Pero yo la miraba y algo no me cerraba. Sus lágrimas parecían reales, pero había algo calculado en su dolor, como si estuviera actuando el papel de la viuda desconsolada. Los días siguientes fueron un torbellino de trámites, preparativos para el funeral y gente que venía a dar el pésame. La casa de Ricardo se llenó de empresarios, empleados de su empresa, amigos de Alejandra. Todos decían lo mismo, que Ricardo había sido un gran hombre, un empresario exitoso, un marido ejemplar. Pero yo no dejaba de pensar en esa conversación que habíamos tenido en su oficina. ¿Cuáles eran los problemas tan serios que podían mandarlo preso? ¿Qué había en esos papeles que había guardado en lo de mamá? ¿Por qué no quería que Alejandra supiera que existían? El día del funeral, la iglesia estaba repleta. Ricardo había conocido mucha gente en sus años de empresario exitoso, y todos vinieron a despedirlo. El cura habló de su generosidad, de su trabajo en obras de caridad, de lo buen cristiano que había sido. Alejandra estaba en la primera fila, vestida de negro de la cabeza a los pies, con un velo que le tapaba la cara y un pañuelo que no se despegaba de sus ojos. Durante toda la ceremonia, yo no pude dejar de observarla. Cada tanto levantaba la vista del pañuelo y miraba hacia los costados, como si estuviera buscando a alguien en particular. Cuando el cura pidió un minuto de silencio, Alejandra se desmayó. Cayó redonda al suelo y todos corrieron a ayudarla. La llevaron afuera para que tomara aire, le trajeron agua, la consolaron, pero cuando la estaban ayudando a caminar, escuché que le susurraba algo a una mujer que no conocía, una mujer elegante que había estado sentada en las últimas filas durante toda la ceremonia. No pude escuchar qué se dijeron, pero las dos se miraron con complicidad. En el cementerio, mientras bajaban el ataúd de Ricardo, yo estaba parado al lado de mamá, sosteniéndola para que no se cayera del dolor. Mi pobre madre había perdido a su hijo menor, el que siempre había sido su preferido, aunque nunca lo admitiera. Lloraba con un dolor que me partía el alma, un llanto que salía desde lo más profundo de su ser. Fue en ese momento, cuando todo el mundo estaba concentrado en despedir a Ricardo, que Alejandra se me acercó por detrás y me susurró al oído esas palabras que cambiaron todo. Joaquín, necesito hablar contigo ahora mismo sobre la herencia de Ricardo. Los papeles que él guardaba en su caja fuerte. Tú sabes cuáles son. Me di vuelta y la miré como si fuera la primera vez que la veía. ¿Cómo podía estar hablando de plata mientras mi hermano llevaba 5 minutos bajo tierra? ¿Cómo podía ser tan fría, tan calculadora? Pero lo que más me impactó fue la última parte de lo que me dijo. Tú sabes cuáles son. ¿Cómo sabía ella que yo sabía algo sobre unos papeles? Ricardo nunca me había contado nada específico sobre documentos guardados en una caja fuerte. Lo único que sabía era que había estado guardando algo importante en lo de mamá, algo que después se había llevado. ¿Cómo sabía Alejandra que yo estaba al tanto de esos papeles? No acá, le susurré. No ahora. Estamos enterrando a tu marido. Pero ella insistió con una frialdad que me heló la sangre. Joaquín, esto no puede esperar. Hay cosas que se tienen que resolver hoy mismo. Ricardo me dijo que vos sabías dónde están los documentos importantes. Mentira, le dije, levantando un poco la voz. Ricardo no me dijo nada de ningún documento. Y aunque me hubiera dicho, ¿te parece que este es el momento para hablar de herencias? Algunas personas empezaron a mirarnos. Alejandra se dio cuenta y trató de suavizar la situación. Perdóname, Joaquín. Es que estoy muy nerviosa. No sé qué hacer con todos los papeles de Ricardo, todos los temas legales. Pensé que capaz él te había comentado algo, pero había algo en su manera de decirlo que no me sonaba a nervios. Sonaba a urgencia, a desesperación. Esa noche, después del funeral, no pude dormir. Las palabras de Alejandra me daban vueltas en la cabeza. ¿Por qué estaba tan segura de que yo sabía algo sobre unos documentos? ¿Por qué no podía esperar ni siquiera un día para hablar de la herencia? ¿Y por qué había dicho que Ricardo le había contado que yo sabía dónde estaban? A las 3 de la madrugada tomé una decisión. Me levanté sin despertar a Elena, me vestí y manejé hasta la casa de mamá. Tenía una copia de las llaves desde que papá murió, así que pude entrar sin despertarla. Fui directo a su dormitorio y revisé el placard donde Ricardo había guardado los papeles.
No había nada. Pero cuando estaba por irme, algo me llamó la atención. Había una tabla suelta en el fondo del placard, una tabla que papá había puesto mal hacía años y que nunca habíamos arreglado. La levanté y ahí estaba, una carpeta marrón, un poco húmeda por la humedad del placard, pero intacta. La abrí con las manos temblando y lo que encontré adentro me cambió la vida para siempre. Eran copias de documentos de la empresa de Ricardo, contratos, facturas, recibos. Al principio no entendía nada. Eran números, fechas, nombres de empresas que no conocía. Pero cuando empecé a leer con más atención, la sangre se me congeló en las venas. Ricardo había estado lavando dinero durante más de 10 años. Su empresa de construcción era fachada para blanquear plata de actividades ilegales. Los contratos que encontré en esa carpeta mostraban obras que nunca se habían construido, facturas por materiales que nunca se habían comprado, pagos a empresas que no existían. Pero lo peor no eran los documentos de la empresa. Lo peor era una carta que Ricardo había escrito a mano. Una carta dirigida a mí, con fecha de 2 semanas antes de su muerte. La carta que me explicaría por qué Alejandra sabía que yo tenía información sobre sus papeles. La carta decía: Joaquín, si estás leyendo esto es porque ya no estoy. Lo que vas a encontrar en esta carpeta va a ser un shock para vos, pero necesito que sepas la verdad. Durante los últimos 10 años he estado metido en negocios sucios. Empezó de a poco, como un favor a un amigo que necesitaba blanquear un poco de plata negra, pero después se fue agrandando hasta convertirse en algo que no pude controlar. Alejandra sabe todo. Ella no es la secretaria inocente que conoció por casualidad en una fiesta. Ella trabajaba para la organización que me contrató para lavar la plata. Su trabajo era seducirme, casarse conmigo y controlar que yo no me saliera de la línea. Nuestro matrimonio fue parte del plan desde el primer día. Durante todos estos años, Alejandra ha sido mi carcelera disfrazada de esposa. Cada movimiento que hago está controlado por ella. Cada peso que gano tiene que ser justificado ante la organización. Si algún día trato de irme o de confesar, ella tiene órdenes de eliminarme. Joaquín, me están apretando para que meta más plata, plata que ya no puedo justificar con mi empresa. Quieren que involucre a otras personas de la familia, que use el taller tuyo, la casa de mamá, las propiedades de nuestros primos. Les dije que no, que mi familia no se toca, pero me dijeron que no tengo opción. Por eso decidí guardar estos documentos. Son las pruebas de todo lo que he hecho, pero también las pruebas de quiénes son los verdaderos jefes de esta operación. Si algo me pasa, entrega esta carpeta a la policía. Pero cuidado con Alejandra. Ella va a hacer todo lo posible para conseguir estos papeles, porque sin ellos la organización no tiene forma de seguir operando. Joaquín, perdóname por no haberte contado la verdad cuando estaba vivo. Tenía miedo de que te pasara algo por saber demasiado. Pero ahora que ya no estoy, vos sos el único que puede parar todo esto. Cuida a mamá y cuídate vos. Alejandra es mucho más peligrosa de lo que parece. Terminé de leer la carta y me quedé sentado en el suelo del placard durante no sé cuánto tiempo. Mi hermano no había muerto de un infarto por estrés. Mi hermano había muerto porque estaba planeando traicionar a una organización criminal. Y Alejandra, la mujer que había llorado desconsoladamente en el funeral, era una agente encubierta que había pasado 15 años fingiendo estar enamorada de él. Todo empezaba a tener sentido. La urgencia de Alejandra por hablar de la herencia, su seguridad de que yo sabía algo sobre los documentos, esa mujer elegante con la que había hablado en el funeral, el desmayo que parecía actuado. Alejandra no estaba preocupada por quedarse sin la plata de Ricardo. Estaba desesperada por conseguir los documentos antes de que alguien más los encontrara. Al día siguiente, era sábado. Alejandra me llamó temprano para preguntarme si podíamos encontrarnos a hablar sobre los temas legales de Ricardo. Me citó en su casa a las 10 de la mañana, y yo acepté porque necesitaba verle la cara cuando le dijera que sabía toda la verdad. Llegué a la casa de Ricardo a la hora acordada. Era la primera vez que entraba ahí desde el funeral, y me impactó ver lo rápido que Alejandra había empezado a cambiar todo. Las fotos familiares habían desaparecido. Los muebles estaban tapados con sábanas. Había cajas por todos lados, como si se estuviera preparando para una mudanza.
Joaquín, gracias por venir, me dijo Alejandra cuando abrió la puerta. Se había vestido como para ir a una reunión de negocios. Traje negro, pelo recogido, maquillaje perfecto. Nada que ver con la viuda desconsolada del día anterior. Pasa que tenemos mucho de qué hablar. Me llevó al escritorio de Ricardo, la habitación donde él había pasado tantas noches, preocupado por los problemas que yo ahora entendía. Alejandra se sentó detrás del escritorio en la silla de Ricardo, como si ya se hubiera apoderado de todo lo que había sido de mi hermano. Joaquín, empezó a decir, sé que esto es incómodo para los dos, pero tenemos que ser prácticos. Ricardo manejaba muchos negocios complicados y hay papeles importantes que necesito encontrar urgente. Documentos que tienen que ver con deudas que él tenía, compromisos que asumió, cosas que pueden traer problemas si no se resuelven rápido. ¿Qué tipo de problemas?, le pregunté fingiendo que no sabía nada. Problemas legales, me dijo. Ricardo tenía tratos con gente que no le gusta esperar. Si no encuentro ciertos documentos y no resuelvo ciertas deudas, puede haber consecuencias graves para toda la familia. Alejandra se levantó de la silla y caminó hasta donde yo estaba sentado. Se puso detrás de mí y me apoyó las manos en los hombros, como si fuéramos viejos amigos. Joaquín, necesito que me digas dónde guardó Ricardo los documentos de la caja fuerte. Sé que él te dijo dónde están porque me lo comentó antes de morir. Me di vuelta para mirarla a los ojos y lo que vi me confirmó todo lo que había leído en la carta de Ricardo. Los ojos de Alejandra ya no eran los de una mujer triste por la muerte de su marido. Eran los ojos de alguien que estaba negociando un trato de negocios. Fríos, calculadores, peligrosos. No sé de qué documentos me hablas, le dije. Ricardo nunca me comentó nada de una caja fuerte. Alejandra sonrió, pero no fue una sonrisa amable. Fue la sonrisa de alguien que estaba perdiendo la paciencia. Joaquín, no me hagas perder el tiempo. Ricardo me dijo que había hablado con vos sobre los papeles importantes. Necesito que me digas dónde están. Insistió durante 1 hora. Primero con palabras dulces, después con amenazas veladas, después con amenazas directas. Me dijo que si no colaboraba, toda la familia iba a tener problemas serios. Me dijo que había gente muy peligrosa esperando esos documentos y que si no aparecían, iban a empezar a buscar culpables. Durante todo ese tiempo yo la dejé hablar, la dejé mostrarme quién era realmente. Cuando se cansó de amenazarme y vio que yo no iba a decir nada, cambió de estrategia. Se puso a llorar otra vez como en el funeral. Me dijo que era una mujer indefensa, que no sabía cómo manejar los negocios de Ricardo, que tenía miedo de quedarse sin casa, sin plata, sin nada. Pero yo ya había visto la verdadera Alejandra, la que se escondía detrás de las lágrimas de cocodrilo. Alejandra, le dije cuando terminó con su espectáculo, me parece que hay algunas cosas que vos no me estás contando sobre tu relación con Ricardo. Ella se puso tensa. ¿Qué quieres decir?, me preguntó. Quiero decir que capaz no eras tan solo la esposa que no sabía nada de los negocios del marido. Capaz sabías más de lo que aparentás. Alejandra me miró como si fuera la primera vez que me veía. Durante unos segundos no dijo nada, y en ese silencio yo confirmé todo lo que había leído en la carta de Ricardo. Después sonrió otra vez, pero esta vez fue una sonrisa completamente diferente, una sonrisa que me dio miedo. Joaquín, me dijo con una voz que nunca le había escuchado, una voz sin fingimiento, sin actuación. Vos no tenés ni idea de en qué te estás metiendo. Te conviene cooperar y decirme dónde están esos documentos. No sé dónde están, le repetí, pero esta vez agregué algo que la descolocó. Pero aunque supiera, no te los daría. Ricardo me contó algunas cosas antes de morir, Alejandra. Cosas sobre vos, sobre su matrimonio, sobre los negocios en los que estaba metido. Se quedó helada. ¿Qué te dijo Ricardo?, me preguntó, y por primera vez desde que la conocía, vi miedo real en sus ojos. Me dijo que vos no eras quien aparentabas ser. Me dijo que nuestro matrimonio era mentira. Me dijo que vos trabajabas para otra gente y que él había sido un títere durante todos estos años. Alejandra se puso pálida. Después se levantó de la silla y caminó hasta la ventana, como si estuviera pensando qué hacer. Cuando se dio vuelta para mirarme, ya no quedaba nada de la Alejandra que yo conocía, ni de la secretaria tímida, ni de la esposa cariñosa, ni de la viuda desconsolada.
Joaquín, me dijo con una frialdad que me puso la piel de gallina. Ricardo era un hombre débil que se enamoró de la mujer equivocada. Vos no tenés que cometer el mismo error. Decime dónde están los documentos y olvídate de todo lo que crees que sabes. Es lo más conveniente para todos, pero yo ya había tomado mi decisión. Me levanté de la silla y caminé hacia la puerta. No sé dónde están los documentos que buscas, le dije, pero si los encuentro, van a parar en manos de la policía, no en las tuyas. Alejandra no trató de detenerme, pero cuando estaba saliendo escuché que me gritaba: «Joaquín, estás cometiendo el error más grande de tu vida». Esa misma tarde fui a ver a mamá y le conté toda la verdad. Le mostré la carta de Ricardo, los documentos que había encontrado. Le expliqué quién era realmente Alejandra. Mamá se puso a llorar otra vez, pero esta vez no era solo de tristeza por la muerte de Ricardo. Era de bronca, de indignación, de decepción. «Mi pobre hijo», me dijo, «vivió 15 años con una mentira al lado. Vivió 15 años creyendo que esa mujer lo quería cuando en realidad era su carcelera. Joaquín, tenés que hacer justicia por Ricardo. Tenés que entregar esos papeles a la policía». Pero yo tenía miedo. Los documentos que había encontrado no solo comprometían a Ricardo y a Alejandra. Había nombres de otras personas. Empresarios, conocidos, políticos, gente con mucho poder. Si entregaba esos papeles, no sabía qué consecuencias podía tener para mi familia, para mamá, para mis hijos. Decidí guardar los documentos en una caja de seguridad en el banco y esperar a ver qué hacía Alejandra. No tuve que esperar mucho. Al día siguiente, domingo, Alejandra fue a ver a mamá. Llegó temprano, vestida de riguroso luto con cara de circunstancia y un ramo de flores para poner en la foto de Ricardo que mamá tenía en la sala. Mamá me llamó cuando Alejandra se fue. «Joaquín, esa mujer vino a preguntarme si Ricardo había dejado algo guardado acá en casa». Le dije que no sabía nada, pero no me creyó. Revisó toda la casa con la excusa de que estaba buscando fotos de Ricardo para hacer un álbum de recuerdos. Esa semana, Alejandra empezó una campaña sistemática para conseguir los documentos. Me llamó todos los días, me mandó mensajes, apareció en el taller donde yo trabajaba, siempre con la misma historia, que había gente esperando esos papeles, que podía haber problemas graves si no aparecían, que era lo mejor para toda la familia. El jueves de esa semana, cuando salí del trabajo, había un auto negro estacionado en la esquina de mi casa. Adentro había 2 hombres que no conocía, pero que me miraron de una manera que me hizo entender el mensaje. Alejandra había decidido pasar a las amenazas más directas. Esa noche llamé a mi abogado, el doctor Gutiérrez, que había sido amigo de papá y conocía a toda la familia. Le conté toda la situación, le mostré los documentos de Ricardo, le expliqué las amenazas que estaba recibiendo. El doctor Gutiérrez se quedó callado durante mucho tiempo, después de leer todo. «Joaquín», me dijo finalmente, «esto es muy serio. Los documentos que encontraste pueden desbaratar una organización criminal enorme, pero también pueden ponerte en peligro de muerte. Tenés que decidir si querés arriesgar tu vida y la de tu familia por hacer justicia». Le dije que necesitaba tiempo para pensar, pero en el fondo ya sabía lo que iba a hacer. Ricardo había muerto porque había tratado de hacer lo correcto. No iba a dejar que su muerte fuera en vano. Pero antes de entregar los documentos a la policía, quería que Alejandra supiera que yo sabía toda la verdad. El viernes por la noche, Alejandra me llamó para decirme que había organizado una misa en memoria de Ricardo para el domingo siguiente. Me pidió que fuera porque quería que toda la familia estuviera reunida. También me dijo que después de la misa quería que nos juntáramos en su casa para hablar sobre los temas pendientes de la herencia. Yo acepté ir a la misa, pero no a su casa. Tenía otros planes para ese día. El sábado preparé todo. Fui al banco y saqué los documentos de la caja de seguridad. Hice varias copias y las guardé en lugares diferentes. Una copia se la di al doctor Gutiérrez para que la entregara a la policía si me pasaba algo. Otra la escondí en un lugar que solo Elena conocía. El domingo llegué a la iglesia media hora antes de que empezara la misa. Quería ver quién venía, especialmente si aparecían las personas que Alejandra había mencionado como los verdaderos jefes de la operación. La iglesia se llenó de gente, pero yo me concentré en observar
a los que estaban en las últimas filas, los que no habían venido al funeral de Ricardo. Durante toda la misa, Alejandra mantuvo el papel de viuda doliente. Lloró en los momentos apropiados, asintió cuando el cura habló de la bondad de Ricardo, agachó la cabeza cuando se pidió un momento de silencio. Pero yo ya conocía su verdadera cara. Ya sabía que todo era actuación. Cuando terminó la misa, Alejandra se me acercó en la puerta de la iglesia. «Joaquín», me dijo en voz alta para que toda la familia escuchara, «te agradezco mucho que hayas venido. Ricardo estaría muy contento de ver a toda su familia reunida honrando su memoria». Después, en voz baja, me susurró, «Espero que hayas traído lo que necesitamos hablar». «No traje nada», le dije en voz alta, y toda la familia nos miró. Alejandra se puso nerviosa porque la gente empezó a preguntarse de qué estábamos hablando. «Joaquín», me dijo, «capaz podemos charlar en otro momento cuando estemos más tranquilos». Pero yo había esperado 2 semanas para este momento. «No, Alejandra», le dije, «creo que es un buen momento para hablar acá, delante de toda la familia. Quiero que todos sepan qué tipo de mujer eras realmente para Ricardo». Alejandra se puso pálida. «¿De qué estás hablando?», me preguntó, pero su voz temblaba. «Estoy hablando de que vos no amabas a mi hermano», le dije, levantando la voz para que todos escucharan. «Estoy hablando de que te casaste con él para controlarlo, para usarlo. Estoy hablando de que Ricardo descubrió quién eras realmente y eso lo mató de la angustia». Toda la familia se quedó muda. Alejandra trató de mantener la compostura. «Joaquín», me dijo, «entiendo que estés dolido por la muerte de Ricardo, pero no podés decir esas cosas tan terribles de mí. Yo amaba a tu hermano con toda mi alma». «Mentira», le grité, y saqué la carta que Ricardo había escrito. «Toda la verdad está acá, en esta carta que Ricardo escribió antes de morir. Una carta donde cuenta cómo vos lo manipulaste durante 15 años, cómo lo usaste para negocios sucios, cómo le arruinaste la vida». Alejandra trató de arrebatarme la carta, pero yo la aparté. Delante de toda la familia, de todos los amigos de Ricardo, de toda la gente que había venido a la misa, le leí los párrafos más importantes de la confesión de mi hermano. Le leí la parte donde contaba que el matrimonio había sido una farsa, que ella trabajaba para una organización criminal, que había pasado 15 años mintiendo. Cuando terminé de leer, el silencio era total. Toda la familia miraba a Alejandra esperando una explicación, una negación, algo que demostrara que lo que yo había dicho era mentira. Pero Alejandra ya no podía seguir actuando. La máscara se le había caído para siempre. «Joaquín», me dijo con una voz que ya no tenía nada que ver con la mujer que habíamos conocido durante 15 años, «vos no sabés con quién te estás metiendo. Esa carta no demuestra nada, y nadie te va a creer». Ricardo estaba loco los últimos meses, inventaba conspiraciones que no existían. Pero yo tenía más que la carta. Saqué algunos de los documentos que había encontrado en la carpeta y se los mostré a la familia. «Acá están las pruebas de todo lo que Ricardo escribió», les dije. Contratos falsos, facturas truchas, pagos a empresas fantasma. Todo el negocio sucio en el que mi hermano estaba metido por culpa de esta mujer. Alejandra vio que ya no tenía salida. Se dio vuelta para irse, pero yo la agarré del brazo. «No te vas a ir sin que toda la familia sepa quién sos realmente», le dije. «No te vas a ir sin pagar por lo que le hiciste a Ricardo». «¡Soltame!», me gritó, y por primera vez mostró su verdadera personalidad. Agresiva, violenta, peligrosa. «Vos no sabés nada de lo que está pasando. Ricardo se metió en esto por su propia ambición. Nadie lo obligó a lavar plata. Él eligió ser corrupto». Esas palabras confirmaron todo lo que yo había leído en la carta de Ricardo. Alejandra acababa de confesar, delante de toda la familia, que sabía exactamente cuáles eran los negocios sucios de mi hermano. Ya no podía fingir que era una esposa inocente que no sabía nada. Mi madre, que había estado escuchando todo en silencio, se acercó a Alejandra con una furia que nunca le había visto. «Salí de acá», le dijo con una voz que daba miedo. «Salí de acá antes de que llame a la policía. No quiero volver a verte en mi vida. No quiero que uses el apellido de mi hijo. Para mí vos estás muerta». Alejandra miró alrededor y vio que toda la familia la estaba mirando con asco, con desprecio,
con bronca. Ya nadie le creía, ya nadie la defendía, ya nadie sentía lástima por ella. Se había convertido en lo que realmente era: una estafadora, una mentirosa, una asesina de la esperanza de mi hermano. «Esto no se termina acá», me dijo antes de irse. «Hay gente que no va a permitir que esos documentos lleguen a donde vos querés que lleguen. Vos y tu familia van a tener problemas muy serios». Pero yo ya no tenía miedo. La verdad había salido a la luz y ya no había vuelta atrás. Esa misma tarde fui con el doctor Gutiérrez a la comisaría y entregué todos los documentos que había encontrado. La causa que se abrió esa tarde terminó con 10 personas presas, incluyendo a Alejandra, 3 empresarios importantes y 2 funcionarios públicos. La organización criminal que había usado a Ricardo para lavar dinero se desmanteló completamente. Alejandra está presa hace 6 meses, esperando el juicio. Los abogados me dijeron que puede llegar a tener una condena de 20 años por asociación ilícita, lavado de dinero y estafa. Nunca más va a poder arruinar la vida de ningún hombre como arruinó la de Ricardo. Ricardo no pudo ver la justicia que siempre quiso hacer, pero su muerte no fue en vano. Los documentos que dejó sirvieron para que más de 50 familias recuperaran la plata que les habían robado a través de estafas inmobiliarias. Su empresa se liquidó y todo lo que se pudo recuperar se devolvió a las víctimas. Mamá murió 2 meses después de que arrestaran a Alejandra. Murió en paz, sabiendo que la mujer que había destruido la vida de Ricardo estaba presa. Sus últimas palabras fueron: «Ahora Ricardo puede descansar tranquilo. La justicia se hizo. Yo sigo trabajando en el mismo taller de siempre, viviendo la misma vida simple de siempre. Pero ahora duermo tranquilo, sabiendo que cumplí con la última voluntad de mi hermano. Elena me dice que parezco 10 años más joven, que se me fue esa preocupación que tenía en los ojos desde que Ricardo empezó con sus problemas. A veces pienso en todo lo que podría haber sido diferente si Ricardo me hubiera contado la verdad desde el principio. Capaz entre los dos podríamos haber encontrado una salida, una forma de liberarlo de esa trampa en la que había caído. Pero también entiendo por qué no lo hizo. Tenía miedo de involucrar a la familia, tenía miedo de que nos pasara algo por saber demasiado. Lo que pasó ese día en el cementerio, cuando eché a gritos a Alejandra del funeral de Ricardo, fue el primer paso de una cadena de justicia que mi hermano había puesto en marcha antes de morir. Él sabía que iba a pasar algo, sabía que no iba a poder completar su plan solo. Por eso dejó esos documentos, por eso escribió esa carta, por eso confió en que yo iba a hacer lo correcto. Y vos que me escuchaste hasta acá, vos que me acompañaste en esta historia de traición, mentira y justicia, quiero que sepas algo importante. A veces las personas que tenemos más cerca, las que creemos que más nos aman, son las que más daño nos pueden hacer. A veces el amor que creemos real es solo una máscara que esconde intereses mezquinos. Pero también quiero que sepas que la verdad siempre termina saliendo a la luz. Puede tardar años, puede tardar décadas, pero tarde o temprano las mentiras se desmoronan y la justicia llega. Ricardo no pudo ver esa justicia en vida, pero su valentía para dejar evidencias de la verdad hizo que Alejandra y toda su organización criminal pagaran por lo que habían hecho. La familia no siempre es la gente que comparte tu sangre. A veces la verdadera familia está formada por las personas que te apoyan cuando estás pasando por lo peor, que te ayudan a hacer justicia, que no te juzgan cuando tenés que tomar decisiones difíciles. Mi familia verdadera estuvo ese día en el cementerio, respaldándome cuando desenmascaré a Alejandra. Si alguna vez estás en una situación parecida, si alguna vez sospechas que alguien cercano no es quien aparenta ser, no tengas miedo de buscar la verdad. No tengas miedo de hacer las preguntas difíciles, de revisar los documentos, de conectar las piezas del rompecabezas. La verdad puede doler, pero la mentira duele mucho más cuando se descubre después. Contame desde qué ciudad me estás escuchando y decime si alguna vez viviste algo parecido, si alguna vez tuviste que desenmascarar a alguien que creías que conocías. Porque al final, lo más importante no es cuánto dinero tengas en el banco o qué tan exitoso parezcas desde afuera. Lo más importante es poder mirarte al espejo
Y saber que hiciste lo correcto, que defendiste a las personas que querés, que no te dejaste engañar por las apariencias. Y recordá, la justicia puede tardar en llegar, pero siempre llega. Pero la historia no termina ahí. Hace 3 semanas recibí una llamada que cambió todo otra vez. Era el doctor Gutiérrez, mi abogado, que me citó urgente en su oficina. Cuando llegué tenía una carpeta nueva sobre el escritorio y una expresión en la cara que no me gustó nada. Joaquín, me dijo, tengo noticias sobre el caso de Alejandra y la organización criminal. Buenas y malas. Las buenas son que confirmaron que tu hermano era una víctima más, que lo habían engañado y manipulado desde el principio. Las malas son que encontraron algo más en las investigaciones, algo que te va a impactar. Abrió la carpeta y sacó unas fotos. Eran fotos de vigilancia, tomadas desde un auto, que mostraban a Ricardo en diferentes lugares durante los últimos meses antes de su muerte. En una de las fotos estaba hablando con un hombre que yo no conocía, en la puerta de un banco. En otra estaba subiendo a un auto que tampoco era el suyo. Joaquín, me dijo el doctor Gutiérrez, resulta que tu hermano no había decidido entregar los documentos por arrepentimiento. Había decidido entregarlos porque descubrió que Alejandra estaba planeando matarlo. Ricardo sabía que iba a morir y por eso preparó todo para que vos pudieras hacer justicia después. Me mostró transcripciones de conversaciones telefónicas que habían intervenido durante la investigación. Conversaciones entre Alejandra y sus superiores en la organización criminal. En esas conversaciones que habían tenido lugar 2 semanas antes de la muerte de Ricardo, Alejandra reportaba que mi hermano se había vuelto un problema demasiado grande. Se está poniendo nervioso, decía Alejandra en una de las llamadas. Está haciendo preguntas sobre los contratos. Está revisando documentos que no debería revisar. Creo que sospecha algo sobre mi verdadera identidad. La respuesta del jefe era clara. Si se convierte en un riesgo, sabes lo que tenés que hacer. En otra conversación, registrada apenas 3 días antes del infarto de Ricardo, Alejandra informaba: ya preparé todo. Va a parecer natural. Un infarto por estrés. Nadie va a sospechar nada. El doctor Gutiérrez me explicó que habían encontrado restos de una droga muy rara en los análisis de sangre que le habían hecho a Ricardo en el hospital. Es una droga que provoca infartos que parecen completamente naturales, me dijo. Es casi imposible de detectar si no sabes exactamente qué buscar. Alejandra no solo era una espía y una estafadora, era una asesina. Había matado a mi hermano con la misma frialdad con que se levantaba todas las mañanas a fingir que lo amaba. Esa información cambió todo para mí. Durante todos estos meses había pensado que Ricardo había muerto por el estrés de saberse descubierto, por la angustia de estar metido en algo tan turbio. Pero no. Ricardo había muerto porque una mujer en la que había confiado durante 15 años había decidido eliminarlo cuando se volvió inconveniente para sus planes. El fiscal me explicó que esta nueva evidencia iba a cambiar completamente el juicio de Alejandra. Ya no era solo lavado de dinero y asociación ilícita, ahora era homicidio en primer grado. La condena podía llegar a cadena perpetua. Por primera vez desde que murió Ricardo, sentí que la justicia iba a ser completa. Pero había algo más. El doctor Gutiérrez me mostró una lista con nombres de otras víctimas de la organización. Hombres empresarios, profesionales exitosos, que habían sido seducidos por mujeres como Alejandra y después utilizados para operaciones de lavado de dinero. Algunos habían muerto en circunstancias similares a Ricardo, otros habían desaparecido, otros estaban vivos pero destruidos económicamente. Tu hermano no fue el primero ni fue el último, me dijo el abogado. Esta organización viene operando hace más de 20 años. Alejandra trabajaba para ellos desde que tenía 25 años. Ha seducido y destruido al menos a 8 hombres antes que Ricardo, y después de él ya tenía identificada a su próxima víctima. Me mostró fotos de vigilancia donde se veía a Alejandra, pocos días antes del arresto, conversando con un empresario textil de 60 años, viudo, con mucha plata. Las fotos estaban fechadas apenas una semana después del funeral de Ricardo. Mientras toda la familia la creía devastada por la muerte de su marido, ella ya estaba trabajando en su próximo objetivo. Esa mujer es un monstruo,
le dije al doctor Gutiérrez. No tiene sentimientos reales. No es capaz de amar a nadie. Solo sabe calcular, manipular y destruir. El abogado asintió. Por eso es tan importante que vos hayas encontrado esos documentos, Joaquín. Sin esas pruebas, esta mujer habría seguido matando gente por años. Esa noche volví a casa con la cabeza llena de nuevas preguntas. ¿Cuánto había sufrido realmente Ricardo en sus últimos días? ¿Sabía que Alejandra lo iba a matar? ¿Por eso había escrito esa carta tan desesperada? ¿Por eso había guardado los documentos en un lugar donde solo yo podría encontrarlos? Elena me vio llegar y supo inmediatamente que algo había pasado. Me preparó un té, me hizo sentarme en el sillón donde Ricardo se sentaba cuando venía a visitarnos en los últimos tiempos y me pidió que le contara todo. Cuando terminé de explicarle lo de la droga, lo del homicidio, lo de las otras víctimas, Elena se quedó callada durante mucho tiempo. Tu hermano era más valiente de lo que pensábamos, me dijo finalmente. Sabía que se iba a morir, y aún así preparó todo para que vos pudieras hacer justicia. Dejó esos documentos sabiendo que era su única manera de proteger a futuras víctimas. Elena tenía razón. Ricardo no había sido solo una víctima. En sus últimos días había sido un héroe silencioso. Al día siguiente fui al cementerio a visitar la tumba de Ricardo. Era la primera vez que iba solo desde el funeral, la primera vez que podía hablarle sin que hubiera nadie más escuchando. Me paré al lado de la lápida donde estaba grabado su nombre y le conté todo lo que había descubierto, todo lo que iba a pasar en el juicio. Hermano, le dije en voz alta, resulta que vos sabías más de lo que pensábamos. Resulta que fuiste más inteligente de lo que todos creíamos. Dejaste todo preparado para que esa mujer pagara por lo que te hizo, para que no pudiera hacerle lo mismo a nadie más. Ahora la van a condenar por asesinato y va a estar presa el resto de su vida. Mientras le hablaba a la tumba de Ricardo, vi que había alguien más en el cementerio, alguien que estaba parado lejos, pero que claramente me estaba observando. Era un hombre mayor, bien vestido, que tenía una carpeta en la mano. Cuando terminé de hablar con Ricardo, el hombre se acercó. Disculpe, me dijo, ¿usted es Joaquín Ramos, el hermano de Ricardo? Le dije que sí, pero me puse alerta. Después de todo lo que había pasado, ya no confiaba en extraños que aparecían de la nada preguntando por mi familia. El hombre se presentó. Soy Marcelo Fernández, contador público. Trabajé para su hermano durante los últimos 10 años. Me explicó que había estado siguiendo el caso a través de los medios, que había visto que Alejandra había sido arrestada y que la organización se había desmantelado. Por eso había decidido buscarme, porque tenía información que podía interesarme. Información sobre los verdaderos sentimientos de Ricardo hacia su esposa. Su hermano vino a verme 3 veces en el último mes antes de morir, me dijo Fernández. Vino a preguntarme sobre divorcios, sobre cómo proteger bienes en caso de separación, sobre cómo anular testamentos. Ricardo había descubierto quién era realmente Alejandra y estaba planeando divorciarse. Pero ella se adelantó. El contador me mostró documentos que Ricardo había firmado en secreto. Un testamento nuevo donde dejaba todo a mamá y a mí, no a Alejandra. Una autorización para que yo pudiera acceder a todas sus cuentas bancarias en caso de que algo le pasara. Una carta dirigida al fiscal federal denunciando las actividades de su esposa. Ricardo había preparado todo para el momento de su muerte, me explicó Fernández. Sabía que no iba a poder salir vivo de esa situación, pero quería asegurarse de que Alejandra no se quedara con nada y de que las autoridades supieran toda la verdad. Su hermano murió peleando, no resignado. Esos documentos adicionales fueron la pieza que faltaba para cerrar definitivamente el caso. Con las nuevas pruebas, el fiscal pudo demostrar que Alejandra había planificado el asesinato de Ricardo con premeditación y alevosía. La condena fue cadena perpetua sin posibilidad de salida. El día que dictaron la sentencia, yo estaba en la sala del tribunal. Quería ver la cara de Alejandra cuando escuchara que iba a pasar el resto de su vida en la cárcel. Cuando el juez leyó el veredicto, ella no mostró ninguna emoción. No lloró, no gritó, no pidió perdón. Se quedó sentada con la misma frialdad con que había planificado la muerte de mi hermano. Pero cuando los guardias se la llevaban, se dio vuelta para mirarme. Y en esa mirada
vi algo que me confirmó que había hecho lo correcto. No había arrepentimiento, no había dolor, solo bronca porque la habían descubierto. Esa mujer era exactamente el monstruo que parecía ser. Después del juicio, varias familias de otras víctimas de la organización vinieron a agradecerme. Me contaron historias similares a la de Ricardo, maridos, padres, hermanos que habían sido seducidos, manipulados y destruidos por mujeres como Alejandra. Algunos habían muerto, otros habían perdido todo, otros habían terminado presos por delitos que no sabían que estaban cometiendo. Gracias a los documentos que encontré en la casa de mamá, todas esas familias pudieron recuperar al menos parte de lo que les habían robado. Los bienes de la organización se liquidaron y se distribuyeron entre las víctimas. No era todo lo que habían perdido, pero era algo. Hoy, un año después del funeral donde eché a gritos a Alejandra, puedo decir que Ricardo finalmente descansa en paz. La mujer que destruyó su vida está presa para siempre. La organización criminal que lo había engañado está desmantelada. Las familias de otras víctimas han encontrado algo de justicia. Y yo aprendí algo que nunca voy a olvidar, que a veces las personas más peligrosas son las que mejor saben fingir que nos aman, que a veces el enemigo está tan cerca que duerme al lado nuestro durante años sin que nos demos cuenta, que a veces la única manera de hacer justicia es arriesgar todo por la verdad. Ricardo no pudo ver el final de esta historia, pero su valentía hizo que fuera posible. Su decisión de guardar esos documentos, su carta de confesión, su testimonio desde la tumba, todo eso sirvió para que Alejandra y su banda de criminales pagaran por sus crímenes. Si estás escuchando esta historia y tenés dudas sobre alguien cercano, si algo no te cierra en la conducta de tu pareja, si sentís que te están manipulando o mintiendo, no ignores esas señales. Investigá, preguntá, busca la verdad antes de que sea demasiado tarde. Y contame, ¿alguna vez sentiste que alguien muy cercano no era quien aparentaba ser? ¿Alguna vez tuviste que tomar una decisión difícil para proteger a tu familia? Porque al final, lo único que realmente importa es poder dormir tranquilo sabiendo que hiciste lo correcto, aunque haya dolido, aunque haya sido difícil, aunque haya cambiado todo para siempre.